la tecnocracia de los multilaterales ha disminuido o evaporado. Lo digo porque nuestras contrapartes en los países están hoy día muchas veces más listas que nosotros. Esto tiene mucho a ver con la discusión de quién conlleva la reforma, quién conlleva las políticas públicas. Claro, cuando hay una capacidad instalada en un país altísima, de buena calidad, de profesionales calificados del sector público, ahí tenemos que replantear cuál es el valor añadido que puede tener una institución pública mundial, en que quizás este valor se puede dar por nichos específicos de conocimiento y no necesariamente por la presunción de tener una cierta de conocimiento general. Segundo punto, creo que ahí es una especulación, pero con lo que sucedió en los años 90, inicios de esta década, que fue una caída de algunos de los postulados, no tanto en justicia, pero más en organización, provisión de servicios de agua, la cooperación internacional, especialmente los bancos, yo creo que quedaron también en la desventaja, porque su marco ideológico, que estaba basado en la economía y en otras cosas muy bien fundamentadas, no se dio. Entonces ahí, claro, la contraparte, más una vez, es una persona que no tiene la asimetría de información y tampoco tiene algo muy claro no voy a decir vender, pero algo muy claro a promover. Entonces no sé si por el tema de los símbolos, yo creo que va por ahí. Yo creo que cada vez más la relación es una de cómo encajarnos dentro de un proceso de reforma que empieza completamente manejado por los países. El tema yo creo, de seguimiento y evaluación, la diferencia entre los dos, está relacionado con la incorporación de proyectos dentro del presupuesto de políticas públicas, primero, porque claro, luego se termina el proyecto y ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo se ve? Y hay un tema también que es menor, pero yo creo que vale la pena mencionar, es otro tipo de seguimiento. O sea, yo he evaluado proyectos que han tenido marcos de evaluación extraordinarios, muy buenos, y ningún seguimiento. Y la ejecución sufre. Y al revés, proyectos con una ejecución magnífica, pero que al final nadie se le ocurrió hacer una evaluación o plantear las necesidades. Son instrumentos distintos que se ejecutan en momentos distintos para propósitos distintos. Entonces, el hecho de tener una buena base administrativa a nivel de juzgado, por ejemplo, no es condición, al final ni necesaria ni suficiente para hacer una buena evaluación ex post. Entonces, yo creo que siempre tratamos evaluación y seguimiento juntos, son cosas muy distintas y que tienen audiencias distintas. Domingo, por favor. En primer lugar, con relación a la pregunta que hizo el apreciado colega de Perú respecto de los líderes judiciales y los tecnócratas, yo quiero decirles que esta problemática de la reforma judicial es compleja porque la propia realidad refleja la conformación interdisciplinaria de estos aspectos. Es decir, quienes tenemos la preparación en materia jurídica vemos una perspectiva de la reforma, pero también es importante la visión de los economistas, de los expertos en ciencia de la administración, de los ingenieros electrónicos. Es decir, esto es un campo interdisciplinario, lo mismo que pasa con las grandes reformas estaduales. Entonces, ¿qué pasa?
normalmente quienes tenemos la competencia de instrumentar procesos de reforma en coordinación con otros poderes del Estado, tenemos una escasa formación respecto de lo necesario para impulsar la reforma judicial. Por ese motivo, tenemos que tener, por un lado, la humildad de escuchar las buenas propuestas, de ser amplios, con quien traiga buenas propuestas. El ser amplio no implica seguirlas automáticamente, sino realizar allí un proceso de reflexión para ver si realmente armonizan o no con nuestra propia realidad. Como decía el colega de la provincia de Buenos Aires, cada uno tiene su propia realidad y eso es que ustedes han avanzado mucho en gestión judicial y en control. En consecuencia, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Bienvenido sea quien traiga un proyecto, llámese Banco Mundial, llámese el sector de ordenanza de la administración, porque los grandes proyectos no solamente uno cree que vienen de arriba o de un ámbito especializado, resulta que salen grandes proyectos de la propia realidad de la administración de justicia que eleva desde abajo para arriba el proyecto. Por eso tenemos que tener los ojos en los órganos internacionales, en los centros de estudio como FORE, etcétera, SECA, etcétera, como también en nuestro propio staff de asesoramiento y también lo que nos viene de abajo de nuestra propia organización y buscar la armonización. Tenemos que tener la humildad de estudiar más y capacitarnos más y tenemos que tratar de darnos tiempo para pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra realidad, nuestro tiempo, lo maneja la agenda, lo manejan las burocracias o lo manejan la gran cantidad de expedientes y tenemos solamente tiempo para mirar al corto plazo. No tenemos tiempo casi para mirar al futuro. Y cuando miramos el futuro nos damos cuenta que estamos mirando un ángulo, no completo el futuro. Por eso tenemos que estar al tiempo y tener capacitación y ser humildes en interpretar las propuestas porque hacen falta cada vez más inteligentes propuestas que den solución a nuestros problemas. Y por supuesto tener un staff altamente capacitado que sea ese staff el que nos haga las propuestas también para quienes tenemos que tomar esas decisiones. Con relación brevemente a lo que es la medición en materia de justicia, yo diría que es más fácil medir los proyectos en materia de reforma en lo que respecta si cuántos juzgados fueron creados, si esa mesa de entrada ha funcionado, si la mesa de atención al público, la oficina de derechos humanos. En eso podemos avanzar aplicando pautas o reglas de carácter técnico para mesurar o para medir ese aspectos. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es con respecto a la medición de lo que es la calidad de una sentencia. ¿Por qué? Porque especialmente los países desarrollados son muy respetuosos en lo que respecta a la medición de la calidad de la sentencia, porque eso está íntimamente vinculado con la independencia judicial. Ustedes saben que la independencia es cuando tiene que el juez resolver una controversia con absoluta libertad, solamente sujeto al ordenamiento jurídico y sin imprevisiones internas o externas. La cabeza de poder debe proteger esa zona de reserva constitucional de independencia y en consecuencia, como principio general, el contenido de la sentencia no es